Bienvenidos y bienvenidas a Run, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de los videojuegos. Y me acompaña, como siempre, mi amigo Jorge. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas. Pues nada, aquí estamos otro día más y, como siempre, como decimos en todos los programas, con muchísimas cosas interesantes, ¿no? Las que vamos a contar. Sí, la verdad es que yo creo que hoy tenemos un programazo. Además que sí. O sea, es un programazo, Adrián, porque el invitado de hoy tiene un currículum que es un sueño para cualquier desarrollador, ¿no? La verdad que sí, todo un profesional con más de 10 años de experiencia que ha trabajado en proyectos muy triple A. De hecho, son aquellos proyectos que definen, ¿no? lo que es un triple A. Sí, alucinante. Así que yo creo que el programa de hoy es para escucharlo desde el principio hasta el final, porque es que no hay ni un detalle que te quieras perder, porque es que yo creo que va a ser genial. Pues nada, a ver si también conseguimos sacarle algunos secretillos de esas grandes empresas en las que él ha trabajado. Uh-huh. Y ya también se ha dicho de paso, pues a ver estas prácticas, ¿no? Que suele haber en las empresas grandes sobre metodologías de trabajo en las que se echan muchas horas y también que es una cosa que forma parte de la pasión, ¿no? De que los programadores y los desarrolladores ponemos esa en nuestro balanza, trabajo, ¿no? Que hay ahora mismo. A ver también si podemos hablar un poquito de ese tema y con alguien con tanta experiencia como tiene este invitado, a ver si nos da su punto de vista. Pues genial, vamos allá, yo no puedo ya esperar. Pues nada, vamos al lío. Bueno, pues muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros a Jaime Cifuentes Olivares, también conocido como Cherno, ¿no? Sí, no, bueno, ¿cómo te gusta más que te llamen, Jaime? Bueno, la verdad que originalmente solo mi familia me llamaba Cherno. Lo que pasa que, bueno, al final pues ya te acabas acostumbrando y cuando hasta tu madre te llama Cherno, pues ya eres Cherno. Bueno, la verdad es curioso tener un nick, pero que el nick venga de la familia y no venga precisamente de tu personalidad online, ¿sabes? Sí, es curioso. Es como mostrar las cartas, ¿no? Por así decirlo, a internet, ¿no? Vale, bueno, pues en principio... si quieres los honores de presentarlo un poco para que conozcan los oyentes con quienes estamos hablando, ¿no? Bueno, yo creo que hoy, como he dicho, el programa es muy interesante porque, bueno, yo creo que el currículum de Jaime creo que es un sueño, ¿no? Para cualquier desarrollador de videojuegos poder haber trabajado en tantos proyectos interesantes, ¿no? Así que yo creo que hoy vamos a tener un programa divertido e interesante de principio a fin, ¿no? Por así decirlo. A mí me gustaría, como siempre, Jaime, vamos a hacer el bautismo, ¿no? Por así decirlo, que hacemos ya es tradición, ¿no? Una pregunta con la que empezamos todas las entrevistas y creemos que dice mucho, ¿no? También de la persona que está al otro lado, ¿no? Que es... ¿cuál es el último videojuego al que has jugado y te has terminado? Interesante lo de terminado, ¿no? Porque muchas veces jugamos a muchos juegos, picamos de mucho, pero cuando realmente terminas algo es porque realmente te gusta. Entonces dice mucho, ¿no? Del tipo de juego que te gusta, del tipo de jugador que eres. Cuéntanos. Bueno, pues sí, es una buena pregunta porque terminado, pues yo creo que el último fue Mass Effect, fíjate. Ajá. El 1, estamos hablando del 1. Sí, el 1. Madre mía. O sea, ha llovido desde el F1. No sí, básicamente, pero también tiene una explicación. Yo soy más jugador de PC, online, y entonces pues he jugado muchísimos años al Dark Age of Camelot y ahí no hay concepto de terminar. Claro. Entonces, bueno, es un poco... Entonces yo muchas veces juego con el objetivo de ver lo que sale, lo que va haciendo otros estudios. Es más, muchas veces investigación que otra cosa. Cuando juego en la consola muchas veces es para investigar. Claro. Sí, es cierto que igual la pregunta la deberíamos ya de empezar también a evolucionar porque es verdad que últimamente... Sí, ¿no? Pero bueno, al final siempre sirve un poco para que para ver, entrevistados, ¿no? A ver a lo que está jugando. Sí. Genial. Bueno, pues a ver, nosotros como siempre hemos hecho una investigación en foros, en internet, en todo lo que hemos podido encontrar sobre ti, ¿vale? Y digamos que podríamos decir que tu historia en el mundo del videojuego, por lo que hemos encontrado, empieza en Electronic Arts Madrid, trabajando en temas de localización. ¿Es cierto? ¿Ese sería el primer paso, por así decirlo, o has tenido algo antes? Antes de eso hice algunas colaboraciones, pero ya en la época de cuando estaba Operasoft, estamos hablando de hace muchísimos años. Pero hay más que juegos, pues les hice algunas utilidades, un sistema de protección anticopia, ¿sabes? Cosas así pequeñitas. Yo tenía, no sé, 14 años o algo así.
Entonces... O sea, sistemas anticopia con 14 años. Lo típico que hacen los niños de 14 años. Sí. Sí, básicamente eso fue una derivada de dedicarme a reventar todo lo que caía en mis manos y entonces entendí cómo funcionaban los sistemas de disco y se me ocurrió aprovecharlo para crear una protección en lugar de el efecto contrario. Claro. Básicamente. Entiendo que tus compañeros de clase te odiarían, ¿no? Porque ahora ya no se podían copiar juegos o no podían copiar los juegos que quisieran, ¿no? Bueno, un poco de todo. Vale. Pero sí, básicamente, digamos que el contacto serio ya con juegos fue, antes que Electronic Arts fue Edrosoft, que era la distribuidora de Electronic Arts en España durante muchos años. Lo fue, vamos. Y luego Electronic Arts compró Edrosoft y fundó Electronic Arts España. Vale. Entonces, bueno, pues básicamente yo me dedicaba, a mí me daban un código fuente de alguna empresa americana o británica generalmente y me decían, nada, danos el juego este en español y búscate la vida. Y eso era la traducción en aquellos tiempos. Ya. Ok. Y bueno, pues todo. Revísate el código fuente. El concepto de localización no existía en aquellos tiempos. Todo el texto estaba empotrado en el código, no estaba separado. No, los americanos les daba igual si lo traducías o no, o si te morías en el intento. O sea, era... Vamos, que no ponían las cosas fáciles, ¿no? No. Era salvaje. O sea, he llegado a tener que editar textos en los ejecutables, modificar las tablas de los ejecutables. O sea, todo en plan... O sea, no os daban el código fuente para cambiar... A veces no estaba completo y te tenías que buscar la vida. Y tenías que modificar la DLL o la Excel, la DLL, lo que fuera. Sí, dentro del mundo de la localización hay una versión hardcore de programador de localización. Pero bueno, eran otros tiempos. Claro. O sea, eso ahora ya es impensable, básicamente. Y bueno, y después de Electronic Arts, la parte de localización, empieza, yo creo, tu primer proyecto, yo creo, exitoso, un proyecto muy llamativo en nuestro país, ¿no? Muy famoso, en el que empezaron muchos grandes, Pyro Studio como estudio, y trabajaste en Comandos. Ya por aquí tuvimos a un compañero tuyo, a Unai, que estuvo también en el programa y nos estuvo contando muchas curiosidades de Pyro. Pero cuéntanos un poco cómo viviste tú esa etapa, ¿no? En la que empezasteis a trabajar en un proyecto que entiendo que no sabíais si iba a salir bien o mal, que ese es el vértigo que da, ¿no? Que ahora mismo hablamos de Comando como un juego exitoso, pero en aquel entonces entrabas en un proyecto y era, pues no sabemos lo que va a ocurrir. ¿Y cómo viviste, ¿no? esa etapa de trabajar en los comandos y lo que duró tu tiempo en Pyro? Pues mira, yo recuerdo que estaba trabajando en otra empresa y vi un prototipo de comandos. Yo conocía a Gonzo Suárez de hacía muchos años. Y un día me invitó a ver el comandos en estado absolutamente primigenio. O sea, era... Bueno, 4 palitos y sujetado con velas todo. Pero vi aquello y dije, madre mía, esto ya lo veo. Es que lo puedo jugar directamente en mi cabeza, básicamente. Y hice un movimiento, entré en Pyro, pero en otro proyecto, simplemente para meter un pie, sin más. Y luego, pues ya una vez dentro, pues hice todo lo que pude para que me trasladasen al proyecto de comandos, que era donde quería estar. Y entonces, sí. Sí, entiendo que trabajaste en la parte de IA, ¿no? Bueno, fue un proceso. O sea, la primera tarea, una vez que conseguí que me trasladasen, pues Gonzo y John, que eran quienes dirigían el proyecto, básicamente, me dieron una tarea. Tienes que hacer el interfaz de usuario de comandos. Si lo haces, te quedas; si no, te vas. Así. Ese fue el punto de entrada en el proyecto, básicamente. Y bueno, pues como os podéis imaginar, me dejé el alma para sacarlo adelante. Y al final, pues funcionó, me quedé y poco a poco pues fui entrando en otros temas. Lo siguiente en lo que me metí fue hacer lo que es el gameplay de los aliados. Siempre tenemos separado un poco lo que es gameplay e IA. La IA generalmente es para los NPCs, para los que tú no controlas, digamos, los elementos automáticos del juego. Y luego tienes el gameplay, que generalmente es lo que controla el jugador, aunque también se mezcla con los NPCs. Y yo empecé haciendo gameplay para los aliados, básicamente. En Comandos 1 fue básicamente lo que hice. Jaime, ¿en qué edad tenías tú por aquella época? Buena pregunta. A ver, eso era en el 97, pues 25.
O sea que hay un trabajo de videojuegos chulo, 25 años, Madrid. Sí, pero claro, primer proyecto en un equipo en el que básicamente solo había pues una o dos personas que hubieran hecho juegos antes así a nivel, digamos, profesional, y en la época de los 8 bits, o sea que tampoco era aquello... Claro. O sea, ahí era casi una todo el mundo estaba aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Sí, básicamente, excepto dos personas, que eran Gonzo y Javier Arévalo, y John, que había hecho cosas también, pero no a este nivel, digamos. El resto era nuestro primer proyecto, o sea, nuestro primer juego, nuestro primer todo. Joder, pues qué envidia, ¿no? Que el primer proyecto salga así, ¿no? Es decir, una suerte, la verdad, para poder participar en este proyecto. Y bueno, hicisteis el 1 y luego hicisteis el 2. ¿Evolucionó tu rol, por así decirlo, de cara al Commandos 2? Sí, bueno, entre medias hicimos el Mission Pack, que digamos que era el 1.5. Y básicamente ahí también estuve haciendo gameplay de los aliados, y ya en el 2 me pasé a hacer IA de los alemanes, básicamente, que eran como mis pequeños asesinos. Básicamente. Mis pequeños asesinos. Y Jaime, ¿cómo, siguiendo un poco estudiando, ¿no? Pues tu carrera profesional, ¿cómo es que decides pasar de Pyro otra vez de vuelta a Electronic Arts? Bueno, pues básicamente Commandos fue un proyecto muy duro, muy duro, a unos niveles extremos. Duros hablamos de tiempo, ¿no? De millones de horas extras, de lunes a domingo, tropocientas horas al día. Entrabas a las 10 de la mañana, pero no sabías a qué hora salías, básicamente. De las 11 de la noche era una hora bastante razonable para salir. Comer encima del teclado durante los últimos meses del proyecto, no salir ni a respirar a la calle. O sea, fue un proyecto. Os hicisteis muy amigos, ¿no? Todos los que trabajáis ahí no eran las únicas caras que veíais, ¿no? Sí. Es verdad que... No, aquello fue una aventura. O sea, luego la oficina era un piso viejo ahí en la calle Velázquez. No tenía ni aire acondicionado. Imagínate Madrid en agosto. Sin aire acondicionado, entonces nos trajeron uno portátil que lo compartíamos entre dos habitaciones y lo íbamos rotando para enchufarnos a unos o a otros. Bueno, eso sí que son condiciones de guerra de guerrilla. Aquello fue, efectivamente, era como estar en las trincheras, básicamente. Ahora después, precisamente, intentaremos hablar un poquito más precisamente del sobreesfuerzo, de las horas extras y tal. Ahora que también el Red Dead Redemption 2 nos lo ha puesto un poco otra vez en boca de todo. Exactamente. Debo reconocer que en lo que tú cuentas sí que hay como una especie de aire romántico, en el sentido de que si todo el mundo está ahí sin saber muy bien, sin experiencia previa, pero todo el mundo está empujando para llevar una idea, es como menos feo, ¿no? A lo de hoy en día, en la que ya sí que son gente con un currículum profesionales y en la que ya se sabe lo que se está haciendo, ¿no? Pero bueno, ya a lo mejor es mi manera de verlo, ¿no? Es como todo. Ahí yo lo veo como algo romántico, pero no lo volvería a hacer ni muerto. No, de hecho eso te pilla, porque te pilla así joven y tal, y lo hace y te haces nunca más. Exactamente. Nunca más. Pero bueno, mi nunca más tiene otras cuantas etapas luego. Ahora veremos. Vale, pero bueno, al final, perdona. Sí, no, nada, que lo que comentaba Adrián, ¿no? Que entonces de repente decides salir de Pyro. Sabemos que hay una historia ahí en medio que también nos contó Unai del tema de Trilobyte Games. Sí. Pero después de todo aquello, que Duality, ¿no? Parece que no termina de funcionar. Hay gente que se quedó, gente que queda, y tú decides, creo, irte fuera, ¿no? Sí, básicamente mi idea en aquel momento, tras el fracaso de Duality, que fue duro, o sea, no te voy a engañar, siempre que te metes en un proyecto echas horas y al final no sale, es un palo. Pero al final yo quería seguir haciendo juegos y lo que pensé fue, bueno, pues yo quiero hacer juegos. En España lo veo muy complejo porque solo hay 2 sitios. Y Duality se ha ido y Pyro, pues ya sé lo que es. Entonces quiero ver cómo se hacen juegos fuera. Ya. Básicamente. Claro. ¿Y cómo saltas, no? Bueno, entiendo que ya tendrías contactos en Electronic Arts España. Y... No tuvo nada que ver. Eso... ¿Cómo fue? No, simplemente eché un currículum. Recuerdo que vinieron a Londres de Electronic Arts Vancouver a hacer recruiting.
Y yo lo sabía, les mandé un currículum, me citaron en Londres, me dieron un billete de avión para ir un día y hice la entrevista allí en vivo. No sé ni cómo la pasé porque mi nivel de inglés era lamentable. O sea, imagínate el resto, ¿no? ¿Llevabas algo de portfolio de alguna manera o...? Bueno, en el currículum simplemente pues vieron que había trabajado en Comandos. Comandos, lo mismo que fue la pesadilla de Dante para producirlo, luego abrió muchas puertas, claro. Es que no había mucho parecido, bueno, no había nada igual en aquella época, entonces... Bueno, era un proyecto llamativo, ¿no? En aquella época, entonces que hubieras trabajado en él. Sí, efectivamente, o sea, para aquella época el proyecto era muy fuerte. Una época en la que había menos ruido mediático, era más fácil destacar cuando hacías algo diferente. Sí. Y entonces, bueno, pues básicamente lo que me abrió la puerta a la entrevista fue haber trabajado y haber cerrado varios proyectos. O sea, en las empresas al final lo que cuenta es cuántos proyectos has cerrado, porque al final el proceso es tan infernal que quieren a alguien que haya sido capaz de pasar por ello y sobrevivirlo. Sí, que te da tablas, ¿no? A fin de cuentas. Sí, efectivamente. O sea, yo básicamente cuando miro a alguien, no miro cuántos años has trabajado aquí o allá, tal, no, dime cuántos proyectos has cerrado, que es donde se ve realmente el dolor. Y es cuando aprendes para el siguiente. Porque básicamente, y me da igual que sea un juego de móvil, que sea un juego AAA o que sea un juego que hayas hecho en tu casa por puro disfrute. Pero quiero algo que hayas empezado, hecho y terminado. Porque el terminarlo es, como dicen por ahí, es el segundo 90% del proyecto. Sí, lleva toda la razón. Vale, entonces te sale la oportunidad y te cogen las maletas y te vas fuera. Sí. Y allá me voy yo con mi maletita, solo me faltaba ir con la gallina atada con una cuerda. Tópico español a tope ahí. Sí, o sea, pero horrible. O sea, llego allí el primer día. ¿No? Ahí. Claro. Y llego allí con mi nivel de inglés, yo a los canadienses les medio entendía. Digo, bueno, pasé las entrevistas, gracias a Dios, porque eran canadienses los que me entrevistaron. Y llego el primer día allí a Electronic Arts en Burnaby y baja mi lead programmer a buscarme y me dice algo y yo, ay Dios, este tío, ¿en qué idioma habla? ¿Sabes? Un escocés de acento cerrado que yo tardé como 3 meses en entenderle mínimamente. Qué circunstancia. Eso o sea, era un circo. Una gran impresión. Cuando estás ahí aprendiendo inglés y te cuesta entender a alguien, a mí por lo menos me pasa, se te pone la cabeza como al 100% intentando escuchar todo, entender todo y resulta muy agotador cuando estás en esa posición. Llegar a posición. casa todos los días con unos dolores de cabeza brutales, básicamente, de intentar entender a la gente. Pero era muy gracioso, porque tenía un compañero ruso que cuando íbamos a una reunión, al salir de la reunión yo le decía, oye, ¿qué ha dicho? Que no me he enterado de nada. Y al ruso sí le entendía, curiosamente, porque tenía un acento bastante similar al de los españoles cuando hablamos en inglés. Ajá. Y así pasé los primeros meses con el ruso diciéndome, pues ha dicho esto otro. Y así, o sea, ahí dentro de la empresa. Y claro, yo pensando cualquier día me echan a patadas de aquí, ¿no? Que no me entero de nada, básicamente. Pero bueno, como siempre, pues sobreviví, que es al final lo que cuenta. Pasé los primeros meses y ya empecé a funcionar. Y bueno, pues cerramos ahí el FIFA Manager, luego estuve en el NBA y bueno, pues la verdad que la experiencia no fue lo que yo esperaba. Fue muy al estilo Piro, Comandos, cerrar los proyectos a fuerza bruta. O sea, yo recuerdo los productores allí coger y directamente en el planning contar 30 ya por decreto. Perdón, Jaime, que se ha cortado un poco. Vale, Jaime, pues antes del pequeño corte estabas hablando precisamente de que de tu experiencia allí en Electronic Arts en Londres, pues que había sido un poco parecido a Piro, ¿no? Bueno, en Londres no, en Londres fue la entrevista. Vale, perdón, vale. Sí, cuando allí básicamente la experiencia no me gustó en Vancouver. No sé ahora cómo está, o sea, yo estoy hablando de pues hace muchos años. Y básicamente yo lo que vi es que los productores contaban directamente con que el equipo iba a hacer un 30% de overtime ya desde el día 1. Entonces estamos hablando de proyectos de un año, que al final son 9 meses, porque luego tienes que entregar el máster con antelación a QA para que se pruebe, para que tal, para que cual, y luego otro mes de distribución y tal. Y al final dices, tenemos 9 meses y de esos
tenemos como 2 o 3 meses de preproducción y al final tenemos 6 meses que al final los convertís en 9 a fuerza de overtime, claro. Yeah. Digo, pues hombre, no es lo que yo esperaba cuando vine al extranjero a ver cómo se hacen juegos. O sea que no había tanta diferencia entonces como en la metodología. No estaban tan avanzados. Aquello era sacar el látigo y exprimir a muerte a los developers, básicamente. Joder. Con lo cual, pues tenía 18 meses de permanencia para no pagar la mudanza y todo el tinglao. Y cuando, el día que cumplí exactamente 18 meses, presenté mi baja, básicamente. Ah, ¿te fuiste voluntariamente? Sí. No, vamos, aquello para mí no. Pero no era. ¿Cerraste el NBA Live? ¿Terminaste era un ciclo de juego y ya empezaba uno nuevo y te fuiste? ¿O incluso ni siquiera terminaste el proyecto? Dijiste, bueno, no aguanto. Básicamente cerré el FIFA Manager y el NBA Live lo dejé, cerré las tareas que estaba haciendo y fuera. No me quedé a ver el final de ese proyecto. ¿Y entonces qué haces? ¿Te vuelves a España o buscas allí Sí, algo? básicamente me volví a España hasta ver, porque allí en Vancouver en aquella época tampoco había muchas otras opciones. Entonces, pues básicamente me volví a España y estuve trabajando en una empresita pequeña aquí en Madrid que hacía temas de transcodificación de vídeo y otras cosas así para Telefónica. Uh-huh. Y bueno, pues ahí estuve unos meses hasta que, pues básicamente yo tengo altibajos. Me meto en un proyecto, me quemo hasta las cejas, necesito un periodo de descanso y entonces cuando ya me empiezo a calmar me da el gusanillo y me meto en otro embolado. Entonces ese es el ciclo... Tu montaña rusa personal, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, yo los proyectos los vivo con gran intensidad y eso también desgasta mucho. Al final, si te gusta, es difícil muchas veces controlar hasta qué puntos te involucras, sobre todo cuando puedes ver que tienes un impacto en el proyecto. Efectivamente. Entonces hay que mantener un delicado equilibrio. Sí, lo que pasa que, bueno, esa es una de las cosas que las suavizando. Uh-huh. Al principio, los primeros proyectos era morir en cada proyecto. También forma parte del proceso de cuando estás aprendiendo, ¿no? Sí, efectivamente. Como que quieres un poco demostrar que puedes hacer las tareas y pecas mucho de aprender a base de palo. Y pues ahí sí que está ese sobreesfuerzo inicial, pero que yo creo que por lo menos a mucha gente le pasaría en cualquier tipo de trabajo. Si realmente te interesa, ¿no? Lo que estás haciendo. Sí, al principio también eres como el nuevo, te consideras inexperto, quieres aprender. Otra cosa muy distinta, como tú comentabas antes, cuando ya tienes un forjado, por así decirlo, un desarrollador senior, ¿no? Que ya no es parte de su aprendizaje, sino ya es otro tema y que haya que... Pero yo creo que también hay una parte de pura experiencia de cuando aprendes qué es good enough, como dicen los ingleses. Sí. Ya no es buscar la perfección, no es buscar esto lo quiero perfecto sin una sola... No es. Esto es suficientemente bueno, ya se puede shipear, tiene la calidad necesaria para un AAA, me voy a otra cosa, que hay muchas cosas que hacer. Eso al principio no lo hacía. Al principio era a muerte, esto va a ser perfecto, cada tarea que haga va a ser impoluta y perfecta, pero ese último tramo de perfección cuesta muchísimo tiempo. Claro. Y entonces, con la experiencia aprendes dónde está la línea de esto ya es suficientemente bueno. Más además, Jaime, cuando en un videojuego, pues precisamente tiene ese problema que tiene el software, pero además, bajo mi punto de vista, se da más en los videojuegos el problema de que se van cambiando los requisitos. Que como es un escenario en el que ya sea por guión, ya sea por el publisher, ya sea porque los diseñadores de juegos han cambiado de idea, cambias, ¿no? Es muy, muy iterativo y vas cambiando mucho. Entonces, precisamente, buscar esa perfección cuando al mismo tiempo tienes que lidiar con 3-4 elementos externos que pueden hacer que todo cambie un poco, es más complicado todavía. Luego, ahí también depende del proyecto. Cuanto más pequeño es el proyecto, más posibilidades tienes de que cambie continuamente. En mi experiencia, que es corta en el tema de móviles, que ya hablaremos luego, es brutal. En cambio, en los juegos grandes de AAA tampoco se pueden ir mucho por las ramas durante la producción porque si no, no lo cierras, básicamente. Porque hay muchísima gente implicada.
Entonces, depende del proyecto, hay más o menos movilidad sobre la marcha. Los juegos grandes requieren muchísima más preparación antes de que los programadores o los artistas entren a producir que un juego pequeño que puedes ir a salto de mata prácticamente. Es interesante. Vale, y entonces de aquí, de repente, de la empresa, como contabas, que se llama Increase Software, creo recordar, estás unos 9 meses y te sale una oportunidad de ir a Ubisoft, ¿no? Bueno, en realidad lo que vi fue la demo del Assassin's Creed 1 y dije, madre mía, yo quiero trabajar ahí. Sí, básicamente. Bueno, ¿y cómo haces para...? Pues el mismo proceso. Te metes en la web de Ubisoft, miras las posiciones que hay abiertas, vi que había posiciones de gameplay y dije, pues mando el currículum y a ver qué pasa. Ya ves cómo sale la entrevista. Efectivamente. Y el a ver qué pasa, pues me llamaron y empecé un proceso, pues en plan, primero una entrevista telefónica con recursos humanos, luego una entrevista técnica por teléfono, otra entrevista con un productor y una vez que pasé toda la primera fase de entrevistas, entonces me hicieron ir a Montreal a una entrevista en vivo, donde ya hice pruebas de programación allí y bueno, pues pasé las pruebas y me ofrecieron, no en el proyecto que yo quería, que era el Assassin's, pero me ofrecieron ir al Prince of Persia, que usaba el mismo motor gráfico y el mismo engine del Assassin's Creed. Y entonces dije, pues para mí es suficientemente cercano. Es básicamente lo que yo quería era ver la tecnología. O sea, fui allí a ver tecnología y a ver cómo habían hecho esas barbaridades. O sea, ¿En el primero entraste? No, fue el que era como cel shade, que era como el que no tenía apellido, digamos, era Prince of Persia 2008 o una cosa así. Fue para mi gusto fue el más raro. Intentaron cambiar sí, era todo. Peculiar. Sí, aunque ese me lo pasé entero, por lo menos. Yo ahí, o sea, mi objetivo fue claro. Yo he venido aquí a ver cómo se hace animación de calidad abismal, brutal. O sea, yo no he vuelto a ver nada como aquello. Y ese fue la razón de hacer todo ese movimiento. Que tampoco es... que aquí se habla de, bueno, me he ido a Vancouver, me he ido a Montreal, ¿sabes? Cada movimiento implica muchas cosas a nivel de vida, ¿sabes? Sí. Claro. Es verdad que lo que tú dices de animaciones, yo los recuerdo en el primer Prince of Persia de los nuevos ya, los que eran en 3D, que fue cuando yo por lo menos tengo conciencia de que Ubisoft empezó a diferenciarse técnicamente en cuanto al tema de las animaciones. Sí. Porque al final era un juego que, si no recuerdo mal, iba en Play 2, pero el tema de animaciones era ya algo, y ya encima con lo del retroceso del tiempo, todavía llamaba más la atención cuando lo veías todo como más lento, retrocediendo, y a partir de ahí Prince of Persia, Assassin's Creed, y en todos los juegos meten muchísima caña en el tema de animaciones. Yo creo que son pioneros, vamos. Pero tienen una gran experiencia acumulada, básicamente. Allí hay una serie de personas que tienen, no sé, tropocientos años de experiencia simplemente haciendo animación y refinando animación y así iterando una y otra vez hasta conseguir algo que es absolutamente... si lo quieres hacer tú desde cero, es básicamente imposible. Claro. Porque necesitas todo ese bagaje para llegar a ese punto. Claro. Y bueno, antes has comentado el tema de que usan su propio engine. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo se llamaba el engine? No, creo que era algo así como Anvil. el... Anvil. Me acordaba de la empresa Anvil, Anvil es el editor y Scimitar es el nombre que tenía el engine. Es un poco... Bueno, nombres que se le ponen a las cosas para... Y entiendo que eso te abrió puertas, ¿no? El hecho de empezar a conocer ese motor para participar en más proyectos de Ubisoft. Pues lógicamente, bueno, pues cuando acabamos Prince of Persia, empezaba el periodo de producción de Assassin's 2. Entonces, Ubisoft como empresa dice, a ver, ¿a quién busco que me hace falta gente en Assassin's 2? Pues miras qué proyecto hay cerca que haya terminado y que encima sabe usar tu propia tecnología. Claro. Pues es la búsqueda lógica, es gente que haya trabajado con el mismo motor gráfico y el mismo motor de juego. Y has dicho un detalle que me parece súper interesante destacar, que es el hecho de que empieza el proceso de producción. Es decir, antes del proceso de producción, cuéntanos un poco, como has comentado antes, que en un AAA hay un periodo inicial de planificación, entiendo, en la que no está el equipo de desarrollo,
Cuéntanos un poco, ¿cómo es ese proceso? Cuando vas a hacer un proyecto, sobre todo cuando yo estaba allí, que eran proyectos a un año, pero proyectos increíblemente grandes. Tened en cuenta que Assassin's 2 en el pico de producción éramos 500 personas. O sea, aquello era un proyecto enorme. Un edificio entero. Pero sí, básicamente, pero no puedes poner a 500 personas a trabajar si no tienes todo planificado y detallado hasta la última coma. Entonces, ¿qué hacen en los proyectos? Pues básicamente, primero se producen en paralelo. Cuando un proyecto está en producción, comienza la preproducción del siguiente. Uh-huh. Y en la preproducción es donde se empieza a decidir, bueno, pues dónde vamos a estar, qué vamos a hacer en este juego, cuál va a ser la setting, cómo va a ser, qué tenemos que investigar a nivel visual, a nivel de tecnología, a nivel de programación. En preproducción es cuando te preparas todo lo que no sabes, básicamente, que también, sea lo que sea. Que también te digo, es una labor compleja, porque ya el estimar es complejo de un proyecto. Imagínate el poder planificar el trabajo de tantísimas personas, como tú dices, hasta el mínimo detalle, y que haya un margen de error, entiendo, siempre porque es muy difícil que vayas a acertar, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas trabajan en lo que es la planificación? Pues, hombre, cuando digo hasta el mínimo detalle, no es a nivel de programación, por ejemplo, o a nivel artístico, sino a nivel de historia, sobre todo. Uh-huh. El qué es lo que vamos a hacer. Uh-huh. El cómo ya lo vamos luego viendo según nos vamos metiendo en el tinglao. Pero ahí sobre todo es qué vamos a hacer y tratar de identificar cuáles son las cosas que no sabemos uh-huh. a nivel tecnológico, a nivel artístico, a nivel de programación. Porque esas son las que tienes que atacar durante la preproducción. Porque son los riesgos del proyecto. Uh-huh. Es decir, si de repente te vas a meter en un sitio donde quieres que haya nieve y no tienes tecnología para representar nieve, pues eso es algo que tienes que investigar antes de meterte en producción. Claro. Si vas a hacer todo un nuevo tipo de animaciones, de asesinatos, de un sistema de lucha, pues tienes que intentar avanzarlo en preproducción para que cuando entre la gran masa de artistas y programadores, lo que es el sistema base ya esté funcionando. O sea que la preproducción no es solo la planificación y la... No. Es la preparación. Sino que también hay equipos de desarrollo pequeños de investigación, entiendo, que utilizan el engine para desarrollar nuevas funcionalidades del engine o algo así, entiendo, ¿no? Básicamente lo que se hacía era crear todo lo necesario para que luego fuese posible producir en masa. Claro. La verdad que tiene bastante sentido y muchas veces yo creo que se peca de no dedicar suficiente tiempo a la preproducción, precisamente. Uh-huh. Y la verdad que lo ha resumido muy bien. Con el tema de los riesgos yo creo que queda como bastante claro y que al final es algo que incluso para algo que te planteas en casa o un proyectito pequeño, pues que merece la pena hacer antes de ir más para adelante porque te da una idea de cuánto, ¿no? De cuánto puedes hacer antes de realmente tomártelo más en serio. Uh-huh. Luego otra cosa que hacen que a mí la verdad que me gustó mucho es se pone en una lista todo lo que hay que hacer. Y se le asigna una prioridad. Uh-huh. Y entonces se traza una línea en la que, bueno, esto es lo mínimo que podemos sacar a la calle. Sin esto no hay juego. Luego se traza otra línea de esto es lo que sería deseable sacar a la calle. Porque sin esto, la verdad que no es bonito, o no es gracioso, o no es interesante. Uh-huh. Y luego ya una última línea de, joder, si llegamos a hacer esto, el juego va a ser la leche. ¿Y se llega alguna vez a la última línea? Bueno, se llega, no todo lo que uno quisiera, lógicamente, porque son proyectos muy bestias. Claro. Pero sí se llega, sí. También depende sobre todo de cómo de buena sea la planificación. Y entiendo que, como comentabas antes, entonces tú entras directamente en producción de Assassin's Creed 2. Del Assassin's 2, sí. Genial, la verdad es que además en un momento de éxito, ¿no? Del Assassin's Creed 1. Claro. Y entonces era un proyecto muy atractivo, ¿no? También para participar. Sí, pero era un proyecto que teníamos 9 meses, entras nuevo, porque aunque es el mismo motor y el mismo engine de juego, pero al final es un proyecto distinto. Y tienes 6 meses de producción para hacer una barbaridad de tareas es que me parece sin conocer una locura. El proyecto. Y todo tiene que salir a la primera porque no hay tiempo de arreglar nada. Un segundo, Jaime. Aquí hay una cosa que nos gustaría centrarnos, nos gustaría parar. ¿Has comentado que el Assassin's Creed 2 se produce en 6 meses? Pues básicamente, si quitas el periodo de preproducción
cuando yo entré, pues quedaban 6 meses, más luego otros 3 meses de medio QA, medio seguimos programando. Al final, en total, como 9 meses. 9 meses. Eso es una maquinaria donde todo está ajustado al milímetro. Sí. Y esos son los plazos. ¿Y has dicho 500 personas del tirón entran en producción o eso va cambiando? Hombre, al principio, pues imagínate, en preproducción, pues tienes un equipo relativamente pequeño. Pues a lo mejor 40, 50 personas. A ver, relativamente pequeño para los números que se manejan ahí. Claro. Pero según vas entrando y vas acercándote a producción, eso va creciendo y pasas a 100, 120, 150, 200. Entran los estudios externos que, claro, estos juegos se hacen en múltiples países a la vez. Yo qué sé, París hace el networking, Singapur hace las batallas navales, Quebec hace, yo qué sé, algunas misiones secundarias, y el equipo de Montreal básicamente lo que hacía era hacer el core, o sea, la parte fundamental del juego, y además coordinar todo el resto. Que, ojito, es una tarea titánica. Claro, a lo mejor ensamblarlo incluso todo, ¿no? Para que funcione. Claro, no, y luego lo que están haciendo otros lo tienes que integrar, lo tienes que poner todo junto, lo tienes que probar, tienes que ver que todo funciona y coordinar todo eso, la comunicación con 9 zonas horarias distintas. Bueno, es la auténtica locura. Esta forma de trabajar, yo ya sí que la había leído de Ubisoft, pero no tengo recuerdo de haberla leído de otra productora o de otra desarrolladora de videojuegos. Y es que a nivel de desarrollo es mastodóntico. Muchas veces colaboran 2 estudios, pero llegar a colaborar 4, 5 estudios en distintos países. O sea, es que es brutal la cantidad de trabajo y de esfuerzo, ¿no?, que requiere eso, incluso también a nivel de tecnología. Para centralizarlo todo. En todos los ámbitos, sí. Es algo mastodóntico. Sí, me parece impresionante. Entonces, de esas 500 personas, entiendo que la mayoría serían artistas, ¿no? Bueno, pues al final, sí, lógicamente, pues hay una proporción mayor de artistas porque al final, pues tienen muchos más roles. Tienes modeladores, texturadores, riggers, animadores, ¿sabes? Al final, pues tienes más. Luego tienes personas encargadas de sonido, luego tienes level designers, luego tienes, ¿sabes? Y ya por último programadores. Entonces, bueno, pues es la proporción, pues a lo mejor había 100 y pico programadores. 100 y pico. Y el resto, y el resto se dividía en los distintos roles. ¿Y teníais algún tipo, Jaime, por lo menos en lo que es tu ámbito de programador, teníais algún tipo de jerarquía de programmer, lead programmer, después alguien que... ¿O era más básicamente, todo? Sí, se dividía el equipo en distintos subgrupos. Entonces tenías el equipo de behavior, que era donde estaba yo, que eran los que hacíamos los comportamientos del assassin en sí mismo. O sea, todo el movimiento del assassin, el que asesine, el que se suba a un caballo, todo eso era responsabilidad del equipo de behavior. Luego, todo eso se reaprovechaba por el equipo de IA para reutilizarlo en los NPCs. Básicamente, los NPCs usan toda la capa de gameplay que tiene el assassin por dentro. Entonces, pueden ir por los mismos sitios que puede ir el assassin, lo único que ahí lo difícil es hacer un Pathfinder que sea capaz de usar todos esos elementos, lógicamente, que es la parte que era más dura. Y hacer una buena navmesh para recorrer un mapa abierto es una pesadilla. Que además en cada entrega se iba complicando. Sí, exactamente. Ten en cuenta que cada entrega añades nuevos elementos en la propia ciudad, cambias el sistema de climbing, metes nuevas cosas. O sea, al final es un proceso súper bestia de añadir cosas, de que se soporten comportamientos los NPCs. O sea, es brutal lo que se mete ahí en tan poco tiempo. O sea, yo la verdad que lo miro para atrás y digo, es que no sé cómo podíamos hacerlo, te lo digo en serio. Yo tengo una pregunta de curiosidad, Jaime, como programador. Cuando tú llegaste ahí, lo que te encontraste del Assassin's Creed 1, ¿era algo que daba miedo o era algo que tú dijiste, coño, esto está bien, tal, está ordenado, es algo que puedo trabajar encima? Sí, es como todo proyecto. Había cosas que eran increíbles y había otras que decías, madre mía, esto habría que tirarlo entero y rehacerlo, ¿sabes? Pero eso te pasa en todas partes. Vale. Pero digamos, la proporción era más de cosas muy buenas que de cosas malas. Si no, no haces un proyecto como ese. Claro. La verdad es que impresionante. Y bueno,
Hay una cosa también interesante, es que, claro, has dicho que eran unos 6 meses de producción y después termina la producción y has dicho que, bueno, el juego en teoría debería estar acabado, pero entonces empieza la fase de QA. Sí, es que ahí se entremezcla un poco. Ahí van saliendo fases. Digamos que tienes 6 meses de producción pura y dura y luego empieza, venga, cogemos la primera, la alfa dentro de un mes, la beta 1 dentro de 2 meses y la beta 2 dentro de 3. Y la beta 2 es lo que le tenemos que dar a Sony y a Microsoft para que ya empiecen a pinchar los discos, básicamente. A estampar, para que luego les dé tiempo a hacer la distribución a nivel mundial y tal. Entonces es un proceso, digamos, por fases. Uh-huh. Y lógicamente, durante las fases de QA, que es cuando ya empiezas alfa, beta 1 y beta 2, seguimos programando. O sea, no hay, pero programando a lo bestia. O sea, no es que digas, en producción lo que te quitas es lo gordo. Pero luego en esos momentos es cuando se hace, por ejemplo, el polish. Tienes el comportamiento hecho más o menos, pero los detallitos están todavía un poco verdes. Y esos tiempos es donde empiezas a darle martillazos a todo para dejarlo fino. Hasta el punto que al final llega un momento en que todo degenera de tal modo que terminas programando más allá del momento en el que se hace el máster, y es lo que se llama el parche de lanzamiento. De día 1, sí, que ya estamos acostumbrados. Sí, que ya lo hemos aceptado como algo que, como las consolas nuevas permiten actualizar, lo vemos como algo normal, pero en anteriores generaciones que no existía el concepto de actualización, pues era algo impensable. Claro. O sea, cuando dabas el Gold Master a Sony y a Microsoft, eso ya tenía que ser el juego terminado, pulido y listo para terminarlo sin ningún cambio. Eso ya ha desaparecido. Ahora realmente el juego terminado es el parche de día 1. También al final por eso pues los plazos de desarrollo se han ido reduciendo en la mayoría de compañías, ¿no? Claro, efectivamente. La tecnología lo permite. Yo aquí también te quería preguntar si hasta qué punto estabais blindados de los resultados o críticas o del proyecto anterior en el que estabais desarrollando, porque claro, se está sacando a la venta Assassin's Creed 1, la preproducción del 2 ya está hecha, eso significa que ya eso está escrito un poco en piedra, ¿no? Como quien diría, y ustedes ya pues estáis trabajando. ¿Hasta qué punto estabais blindados de eso? ¿O podían venir cambios como resultado de las críticas, de las ventas? Hombre, a ver, cuando se hace un proyecto de esa magnitud, lo que hay es un plan a largo plazo. Uh-huh. Aunque se vaya produciendo año a año, al final ahí hay un montón de gente que está dedicada a hacer una franquicia. Y una franquicia implica una visión a largo plazo. Esto no lo haces diciendo, bueno, hacemos el de este año y si va bien ya seguimos. Entonces tienes claro, hacemos el 1, en el 1 hemos llegado hasta aquí de nuestro plan a largo plazo, en el 2 queremos llegar hasta aquí en nuestro plan y después del 2... pues ya ahí sí ya pues tienes un poco más de apertura según cómo vayan las cosas. Pero al final lo que hay es una visión a largo plazo. Sin eso no vas a ninguna parte. Uh-huh. Ahora bien, también te digo, cuando hicimos el Assassin's Creed Brotherhood, el plan que a mí me vendieron para que me fuese al proyecto era, bueno, es una pequeña expansión del Assassin's Creed 2. Uh-huh. Y cuando entramos un mes después... de repente ya era un juego completo y con mucho más contenido, con mucho más todo y con el mismo tiempo, pero que eso es... Y ahí sí que fue un... porque a pesar del cambio radical, el incremento de contenido y todo, es uno de los proyectos que mejor he trabajado a nivel general con mis compañeros, en el día a día, con todo el mundo y prácticamente no tuvimos que hacer overtime. Supongo que también era resultado de la experiencia, ¿no? De que ya eres un equipo consolidado, ¿no? Sí, claro, es la experiencia que también tienes, lo que es el engine de juego, ya tienes muchos sistemas ya funcionando, con lo cual al final son ladrillos que ya tienes ahí y que puedes usar y no tienes que desarrollar tanto desde cero. Claro. El problema de los juegos, hay una diferencia brutal entre hacer un juego desde cero o hacer algo sobre un juego que ya existe. O sea, la diferencia es abismal. No tiene... O sea, hacer algo desde cero es muchísimo, muchísimo más difícil, pero muchos órdenes de magnitud más difícil. No es solo un poquito más difícil.
Porque al final no tienes ningún sistema funcionando, tienes que hacerlos todos desde cero, tienes que probarlos, Entonces, cuando ya llegas a un punto en el que los sistemas básicos están hechos y funcionando, puedes producir a 1000 veces la velocidad que al principio. Claro. También es cierto que en un proyecto como Assassin's Creed, como se pide siempre la evolución continua, no te vale quedarte con lo que ya tenías y producirlo tal cual, sino que ahora cambian el escenario y como comentabas antes, por ahí nieve, ahora hay más agua, ahora hay más, o incluso hay pendientes. Antes el suelo era plano y ahora de repente tenemos pendientes o tenemos cualquier cosa así. No, es un continuo cambio. O sea, ahí no hay... Lógicamente, si te pones a mirar, si el proyecto... dices, bueno, pues tiene 50 millones de líneas de código, en cada iteración no cambias todo eso. O sea, hay una gran masa de código que reusas del proyecto anterior. Entonces, pero sí añades. O sea, cada proyecto añades porque si no, no puedes vender el siguiente juego, básicamente. Claro. Ahí me has comentado, evidentemente, que los ritmos eran acelerados, que muchas veces estabais explorando al mismo tiempo que se hacía Cuba, ¿no? Y al final, pues se generaban bugs. Y aunque muchas veces ya se asocia Ubisoft a bugs y es algo como que está muy de moda, yo es algo que recuerdo en verdad de siempre. ¿Ustedes dentro lo sentíais en plan, lo tomabais bien con humor y tal? ¿O era algo que se tomaba un poco a regañadientes en plan, ay, me cago en la puta, los bugs? No, bueno, yo creo que Ubisoft tiene bugs en sus juegos como cualquier otro, en proporción. Lo que pasa es que tiende a hacer juegos absolutamente increíbles, con lo cual es más fácil tener bugs cuando te metes en territorio desconocido y haces tecnología que no ha hecho nadie, claro, que cuando te dedicas a hacer el mismo juego que ha hecho todo el mundo sin meter ninguna innovación. A mí lo que me gusta de Ubisoft precisamente es que arriesgan. Y en el riesgo, pues lógicamente hay efectos colaterales. Pero yo creo que en proporción a todas las innovaciones que meten en cada proyecto, yo creo que no tienen más bug que otros. Lo que pasa es que hay otros que van mucho más a seguro. Entonces, claro, ahí es mucho más fácil no tener problemas. La perspectiva como desarrollador, desde luego, en plan de, joder, si eres tan ambicioso y metes un modo tan grande y encima en cada juego tu ambición es mayor y metes más cosas, evidentemente, pues hay bugs y es normal. Desde el punto de vista del usuario siempre hay como un umbral, ¿no? de tolerancia, y es cuando empieza ya la gente a decir, joder, méteme. También lo digo a mí, que me pasa como desarrollador y seguimos en el Facebook, la comunidad que tenemos, y muchas veces llega un punto que te dicen, oye, parad y arreglar cosas, y ya después seguís metiendo, sobre todo cuando ya le molesta a los jugadores en el día a día, ¿no? Que es como, joder, cuando te saca de la experiencia. Pero, a ver, la visión desde el desarrollo es un poco diferente. Claro. Porque cuando acabas la producción y empiezas el periodo híbrido de QA y sigues programando y arreglas bugs, miras el log de bugs y a lo mejor hay, no sé, 70.000 bugs en el sistema. Y cada semana ves que caen varios miles. Y cada semana que pasa van cayendo varios miles. Y cuando llegas ya al Gold Master dices, bueno, solo nos quedan 7.000. Y claro, dices, madre mía, dices 7.000 de aquí al parche de día 1. Pues no, al final no llegas con todo. Pero entonces hay una cosa que hace Ubisoft que es súper interesante y que no he visto en ninguna otra empresa. Y es cuando al final del proyecto le quitan el poder al productor y a todo el mundo y meten la figura que ellos llaman el closer. Y el closer es un tío que tiene mucho callo cerrando proyectos y su única misión es poner en orden los bugs que se van a arreglar. Los que son importantes y los que podemos vivir sin ellos. Y ojito, que es súper interesante ese procedimiento. Y ayuda mucho porque muchas veces... quitan del medio al creative director, al productor y a todos los que hasta ahora llevaban el control simplemente para poder cerrar el proyecto en fecha. Porque si no, a lo mejor no acabas nunca. Claro. Sí, porque si no, no acabas nunca. Porque si le dejas al creative director, al final te quiere cambiar todo cada semana. Y cuando tienes que cerrar un proyecto con fecha fija, llega un momento que dices, no, mira, tú ya no hablas más. Tú si quieres ya ponte a pensar en el siguiente proyecto y ya nos dejas cerrar este. Yo me lo imagino así, como el closer, como si el tío llegara incluso como un poco disfrazado ahí a la oficina. Yo me lo imagino como un Bane Black, con gafas negras y aquí se hace lo que yo diga. Básicamente un señor lobo, ¿no? De Pulp Fiction, ¿no? Sí, exactamente. Pero yo te digo que proyectos como el Prince of Persia o el Assassin's, yo no creo que se pudiesen cerrar en fecha sin esa figura.
Porque cambia completamente el proyecto en cuanto entra el closer en escena. Y una pregunta, Jaime. Antes hemos comentado eso, que de repente tú te vas de Electronic Arts porque la metodología de trabajo era un poco bruta, ¿no? Era un poco como lo que ya de donde venías. ¿Cómo era la metodología de trabajo en Assassin's Creed? Yo tengo que decir que Ubisoft Montreal en general es la mejor empresa en la que he trabajado jamás. Ajá. A nivel de organización, a nivel de respeto a los desarrolladores, a nivel de si haces el proyecto, lo cierras y va bien, te recompensan. O sea, en mi opinión ha sido mi mejor experiencia, pero vamos, a años luz del resto. Lo que pasa, que también te digo que pues no sé en cuántos Assassins he participado, pero vamos, fácilmente 4 o 5. Y eso tiene un coste vital también alto. O sea, son muchos cierres, son mucha presión. En el Assassins te dan una feature compleja de animación y la tienes que hacer prácticamente a la primera, porque es que no hay tiempo para más. Claro. Y si no la haces bien, la cortan y punto. Y entonces es una presión, cuando entras en producción, la presión es salvaje. O sea, claro, y al final ese ritmo también supongo que tendrás como que aprender, ¿no? Mentalmente a gestionarlo de alguna manera. Sí, eso es, y no es sencillo. O sea, esos proyectos son muy complejos de mantener la calma. Cuando ves la montaña de bugs, y miras al Jira y ves, Dios mío, 70.000 Jiras, 70.000 bugs, y nos quedan 3 meses de desarrollo. Yo qué sé, o sea, tienes que ser capaz de abstraerte de todo eso, claro. y pico y pala, pim pam, y olvídate del número de bugs. Tú vete arreglando los que puedas, pam, y vas trabajando y vas tirando adelante, pero es mentalmente difícil. Agotador, y es agotador. O sea, y cuando encadenas 4 o 5 Assassins seguidos y un Prince of Persia y no sé qué, claro. Pues llega un momento que ya estás, dices, bueno, me voy a dedicar a otra cosa. Porque además yo creo, como comentábamos antes, que la parte más romántica, más ilusionante de un proyecto es cuando arranca, ¿no? Porque arrancas con nuevas ideas, vamos a cambiar y lo vamos a hacer súper bien. Este proyecto, este nuevo Assassin's Creed lo vamos a hacer y va a tener todas estas cosas, todo lo que no pudimos meter en el anterior lo vamos a hacer aquí. Pero cuando ya estás en la fase de QA, como tú comentas, que ya no se va a hacer nada nuevo, que ya es ver código que has hecho tú o han hecho compañeros tuyos y, como comentas, es corregir bugs uno detrás de otro sin ver nada nuevo, simplemente... Sí. Esa parte tiene que ser mucho más dura, ¿no? Que lo que es la producción. Es que eso es cerrar un proyecto. Claro. Y el que no haya pasado por esa parte, pues es lo que yo digo, si no has pasado por eso, no, es que no quiero que estés en mi proyecto. Yeah. Porque como es durísimo, necesito gente que sepa que va a estar a mi lado en la trinchera, básicamente. Sí. Y bueno, y entonces eso, con respecto a ese tema, entonces supongo que en esta parte, la parte final, también horas extras y todo este tipo de cosas sería también algo normal. Entiendo, ¿no? Bueno, pues no sé, sí, pongamos que es lo normal, digamos, pero ahí, en esa época, la verdad que el trabajo es muy intenso. Pero también te digo que a la vez en Ubisoft yo sentía que nadie te imponía nada. Es decir, yo tenía compañeros que no han hecho ni una hora extra en su vida en Ubisoft. Luego, lógicamente, cuando acaba el proyecto, pues el que ha hecho más, pues recibe a lo mejor más bonus que el que no ha hecho menos. Pero nadie se va a rasgar las vestiduras si un tío se va a su hora porque, oye, pues por sus circunstancias personales decide que a él se va porque quiere estar con sus hijos, con tal, y eso en Ubisoft se gestiona. Y no es un problema. Y de hecho también es responsabilidad de los trabajadores, de que haya una cultura de decir, joder, pues si ese tío tiene su familia, si queréis, o lo que sea, aunque no tenga familia, porque muchas veces como que siempre se pone la excusa de que tienes que tener la justificación de que te has puesto malo, no, porque le apetece. Pues eso se tiene que mirar con buenos ojos, ¿sabes? Sí, eso es algo que tenemos que acostumbrarnos, claro. Digamos. Y no es fácil tampoco, porque cuando a lo mejor tú te estás quedando porque quieres que el juego llegue a un nivel de polis X y te quedas ahí un montón de horas, se hace difícil ver a otros compañeros yéndose a las 5 en punto. Claro. Pero es algo a lo que tú tienes que asumirlo. O sea, bueno, es mi decisión, yo he decidido quedarme porque quiero que esto esté a este nivel. Y bueno, pues cada uno se gestiona su trabajo y allí lo importante es que el trabajo que te han asignado lo acabes en la fecha en la que tiene que estar y con la calidad que se requiere.
Ahora, si eres una bestia parda y lo acabas en un día, pues como si te vas el resto de la semana a tu casa. A ellos les da igual, prácticamente. Lo que hay es un plan y mientras cumplas con tu trabajo y tal, el resto... Entonces, bueno, lógicamente, luego sí se valora, lógicamente, que hagas ese extra. Claro. Hablando precisamente del tema de sobreesfuerzo, que antes cuando lo habías hablado, de que precisamente trabajando en Piro pues necesitabas un descanso y tal, y justo además que ahora también se estaba hablando en prensa, por lo que habíamos comentado, de la salida de Redemption 2, de algunas declaraciones que sí hicieron los guionistas, y después también pues han seguido investigando algunos medios y pues han seguido saliendo casitas, ¿no? Y al final pues es algo recurrente en nuestra industria y que suele salir a la luz, ¿no? Y precisamente me quiero quedar con el detalle que has dicho de que cuando no es impuesto, porque ayer un poco recapitulando cosas que ya había leído, fue un post famoso que publicó la mujer de un empleado de EA en 2004 y lo estuve mirando ayer y era curioso porque tenían jornadas de 85 horas semanales. Y lo que me hacía gracia era que la mujer decía que podían salir los sábados a las 6:30 de la tarde por buena conducta. Lo de buena conducta es que me hacía mucha gracia porque es como, si te portas bien, hasta qué punto ha llegado todo el mundo ahí a asumir ese papel psicológico de, oye, tío, que me he portado bien, tío, que yo hoy sábado me voy ahí... Como una prisión, ¿no? Me cago... 85 horas semanales. No, pero la mentalidad de producción de los americanos y de los británicos es muy de campo de algodón, ¿sabes? Sí, efectivamente. A mí una de las cosas que más me gusta de Montreal es que la cultura es diferente. No es que no se haga overtime, también se hace overtime a saco. Claro. Pero nadie va a venir a tu mesa a decirte, como a mí me han dicho en Inglaterra o en Vancouver, en Electronic Arts, a partir de hoy no sales de aquí hasta las 9 de la noche. Claro. ¿Así? En Montreal a nadie se le ocurriría decirte algo así. O sea, lo que te pueden decir es, pues estamos apurados, si puedes hacer un extra para ayudar al equipo te lo agradeceremos, pero nadie en su sano juicio en Montreal te va a decir que te quedas a las 9 de la noche todos los días, vamos. Yeah. Es una diferencia cultural importante. Claro. Y eso, yo, sinceramente, no es lo mismo que venga tu jefe y te diga, tú hoy ya no sales. Vale, hasta las 9, de aquí hasta el fin de los días. Sé que incluso, precisamente, que siempre muchas veces se habla de la parte mala, de que se impone, algunas empresas también precisamente hacen el esfuerzo de controlar que los trabajadores no hagan demasiadas horas extras, porque como te has dicho antes, muchas veces pues nos gusta nuestro trabajo, nos implicamos mucho y tú empiezas ahí, te pones un objetivo y tú venga, pam, 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 pam. Pero al final llega un punto que sin tú darte cuenta, tú te estás quemando y incluso puedes llegar a producir negativamente. Efectivamente. Y hay un artículo súper interesante en la página web, la de International Game Developer Association, en el ICDA, precisamente que habla del sobreesfuerzo. Y el artículo es muy interesante porque el tío lo que habla, precisamente, que ya estaba muy estudiado el tema de productividad en la época industrial, 1912, 1911, ya había artículos que hablaban sobre el rendimiento de los empleados y cómo se llegaba a la jornada de 8 horas, que cuando pasabas de 9 horas a 8 horas... Eso fue Ford, ¿no? Efectivamente, Ford... Sí, efectivamente. Pero eso se investigó y se llegó a la conclusión de que 40 horas era la cantidad óptima para obtener el mejor rendimiento. En el 1926, que lo tenía por aquí apuntar la chuleta. Sí, efectivamente. Y también incluso hay medidas de cuándo se empieza a decrementar la calidad del trabajo. Y parece que hay como una cantidad de 8 semanas a 60 horas semanales. Sí, ese es el máximo, o más o menos. Ahí tienes un boost de performance, de rendimiento, ¿no? Es como tú pones ahí la maquinaria a trabajar y eso va ahí. A partir de ahí, ya el rendimiento va para abajo. Hasta que llega un punto que las semanas de 60 horas son iguales en producción que las de 40. Sí. Sí, eso es real, eso es real. Y muchas veces cuesta que decir, joder, si ya está escrito en piedra, si es que nadie ha regalado nada. Ya, pero al final, yo una de las cosas que sí observo, que te voy a comentar, por ejemplo, que en el Assassin's 2, el jefe de programación de IA, que era un tío súper majo, Mark Wessner, si nos veía que nos quedábamos demasiado, venía a nuestras mesas y nos echaba del estudio, literalmente. Y eso es algo que en el momento dices, joder, quería acabar esto hoy y me tengo que ir, pero luego lo miras hacia atrás y dices, joder, qué tío más majo, ¿sabes? Que cómo conseguía
sacar de nosotros todo lo posible sin reventarnos como ovejas, ¿sabes? Claro. También estuve en una especie de charlita de producción, no voy a decir ni proyecto ni quién la daba, simplemente para no exponerlo, no voy a ser que... Y me contaba una cosa muy curiosa, y es que él como productor personalmente lo que hacía es que llegaba una hora y empezaba a echar los programadores. Y había pique en el estudio, porque a lo mejor si se tiene que quedar un level designer o lo que sea, o un artista, decía, me cago en la puta, pero ¿por qué está mandando los programadores para casa? Y él decía que simplemente él tenía medido que si los programadores empezaban a quedarse demasiado, empezaban a aumentar los bugs exponencialmente. Sí, básicamente. Entonces, claro, pues él como productor pues ya tiene esa experiencia y lo hacía de esa manera, ¿no? Pero también es como, con esto lo único que quiero hablar es cómo el tipo de tarea también que estés haciendo te influye en la energía mental, ¿no? Y lo que te cansa, ¿no? Y sí, cuando estás a lo mejor resolviendo un problema, sobre todo si estás atascado, que no es algo que tengas claro cómo hacer, a partir de las 8 horas de mi jornada diaria yo me empiezo a notar, bueno, antes incluso. Lo típico de por la tarde, la última hora de la tarde es como, joder, es que no estoy avanzando nada. O sea, si estás programando cosas complejas, o sea, mantener 8 horas es difícil. Y más de 8 horas es que no se lo cree nadie. Claro. O sea, más de 6 horas programando algo complejo, llega un momento en el que el cerebro no está fresco y si haces algo, la solución que encuentras va a ser peor. Sí. Que si lo dejas y lo haces mañana por la mañana, cuando estés fresquito. Sí, a lo mejor por ahí es interesante, a lo mejor, como tú comentabas, hay diferentes tipos de tareas. A mí también me pasa que a lo mejor no es lo mismo cuando tienes que desarrollar pues un algoritmo que haga algo complejo y quieres hacer una cosa compleja y por lo tanto requieres casi meterte en una burbuja, ¿no? Y silencio y necesitas como enfocarte a eso, que hay otro tipo de tareas que las haces incluso y puedes estar escuchando música de fondo. Exactamente, sí. Entonces, a lo mejor es bueno alternar en el sentido de hacer unas cuantas tareas de un tipo y luego cuando ya te queda al final de la jornada, pues dedicársela a las otras. Lo más mecánico, claro. O sea, yo lo que muchas veces tienes que gestionar tu tiempo también. Eso es una de las cosas que además aprendes con la experiencia. Y dices, bueno, pues las tareas más complejas las voy a abordar a primera hora, que estoy fresco, me van a molestar menos, y por la tarde casi me voy a dedicar a hacer plannings, a analizar tiempos o contestar emails, por ejemplo. Claro. Aquello que me resta tiempo y que lo puedo hacer con un cuarto de cerebro. Claro. Cuando ya estoy súper cansado. Entonces, gestionar tu tiempo también implica saber cómo usar las horas del día, por ejemplo, para ser más productivo. Y no es solo saber cuándo irte a casa o si algo es bueno o no, es pues ese tipo de cosas. Es decir, por la mañana no voy a contestar emails. Por la mañana solo me voy a dedicar a hacer tareas complejas o lo más difícil que tenga, voy a abordar lo necesario para poder sacar del día lo más productivo posible. También antes, Jaime, hablando de tu propia experiencia, precisamente comentabas que a veces pues uno necesita un descanso. Y muchas veces también cuando se habla del sobreesfuerzo, ¿no? O de lo que todos conocemos como crunch, ¿no? En la industria de videojuegos, no siempre se habla de las consecuencias psicológicas, o lo que de toda la vida se ha llamado el está quemado, el quemón que deja una etapa de sobreesfuerzo cuando todo tu trabajo además es mental, ¿no? Y es verdad que ahí también hay que medir el impacto que tiene en las relaciones interpersonales de los empleados, entre los propios empleados entre sí, que al final muchas veces puedes quemar puedes hacer algo que después no puedes recuperarte, ¿no? De esa... Sí, igual quizás demasiado tiempo, ¿no? Yo pienso que el overtime o el crunch hay veces que se requiere, pero como comentaba Jaime antes, ¿no? Quizás el que haya empresas que ya cuentan de base con que tú vas a echar un 30% extra o algo así y ya cuentan con eso y encima te requiere más tiempo. Es decir, cuando tú tienes que hacer un crunch de unas pocas semanas, puedes soportarlo. Cuando el crunch es un estilo de forma de trabajo, es cuando ya llega un punto que cuando van varios meses, no solo físicamente, sino también mentalmente, yo creo que, como comentabas antes, tiene que afectar, ¿no? Es decir, Jaime, tú en la experiencia que has tenido en proyectos así en los que has tenido que hacer mucho crunch durante mucho tiempo, antes comentaba quizás el primer en Pyro Studios o en el tema de Electronic Arts, ¿veías a tus compañeros o qué efectos veías tú a gente que llevaba mucho tiempo a hacer qué tipo de cosas, ¿no? Pues mira, yo no puedo hablar por otra gente, pero yo puedo hablar de mi propia experiencia. Y mi propia experiencia es, al acabar comandos,
me dieron 2 meses de vacaciones que no llegaba ni a cubrir ni de lejos la barbaridad de horas extras que habíamos hecho. Claro. Pero, joder, no de vacaciones. Primer mes no fui capaz de levantarme del sofá de mi casa. ¿El primer mes? El primer mes. O sea, no fui capaz de levantarme del sofá. Inválido, totalmente. No tenía cerebro para hacer otra cosa que no fuese encender la televisión. Claro. O sea, eso se dice pronto, pero estuve 4 semanas sentado en el sofá sin mover una pestaña. Encefalograma plano, totalmente. Sí, básicamente. O sea, tras un esfuerzo salvaje es lo que obtienes. Y luego, pues lógicamente, imagínate de cara al resto, las personas que te rodean, si tienes mujer, novia o amigos o familia, en la repercusión que tiene es clara. O sea, cantidad de divorcios, separaciones, pues eso existe, o sea, no es una broma. La gente se cree que esto es, o sea, es cuando entras en una vorágine de overtime salvaje y la empresa es su modus operandi, lo mínimo que te va a ocurrir es que te separes de tu mujer o de tu marido o de lo que tengas. Claro. Y eso es una realidad. Y esa es una de las cosas que también yo, mirando hacia atrás, digo, joder, con lo que sé ahora, probablemente habría limitado mucho más el overtime y habría prestado más atención a los que me rodean, a mi novia, a mi familia, ¿sabes? Porque ese tiempo se va y ya no vuelve. Claro. O sea, porque entiendo, como comentas, que has sufrido, ¿no?, esa presión, por así decirlo, social de compañeros que, o sea, de amigos o incluso novio o novia que te dijeran, mira, es que no hay forma de verte o no hay forma de estar contigo y es complicado continuar con la relación o algo así, ¿no? Y entonces eso es real. O sea, eso no es que, bueno, hombre, también depende. No, eso es real y en todos los estudios que he estado, en los que se ha trabajado así, en ese modus operandi de continuo, al final el nivel de separaciones de parejas es brutal, es muy por encima de la media normal. Además que muchas veces hay también problemas asociados con el incremento de bebidas alcohólicas. Entonces parece una tontería, pero claro, estás cansado, venga, hoy hemos salido 1 hora antes, venga, pum, o de vitaminas. Ahora de repente te pasas bebiendo cerveza, llegas a casa, ya tenías tu pareja mosqueada, pero ahora encima has llegado más tarde de lo normal. Entonces es como una bola de nieve que se va haciendo más grande. Es una bola que al final desemboca en... Bueno, te cuidas menos, dejas de hacer deportes si es que haces algo, comes peor... O sea, yo mi recomendación para quien quiera meterse en este mundo y se quiera meter a nivel profesional es que intente hacer lo necesario pero sin destruir su vida, básicamente. Sí, un gran consejo, la verdad. ¿Tú has tenido, Jorge, alguna vez alguna situación de overtime pero muy continuada en el tiempo? Bueno, sí, sobre todo desde pequeño, ¿no? También he tenido muchos proyectos personales y esos también son los que más te vuelcas porque digamos que también es para ti, depende de ti, es para ti y sí, yo he tenido de echar... Claro, pero ¿impuesto por alguna empresa? No, impuesto, simplemente la finalización de un proyecto, cosas así. Sí, por eso digo que era típico apretón al final. Tiempo controlado. Yo no he estado varios meses de crunch, que entiendo que es lo que hoy día está en la palestra, ¿no? Porque... ¿por qué? ¿No? Tú, Jaime, que tienes la experiencia de haber estado en estudios AAA, ¿por qué crees, ¿no?, que hacen este tipo de empresas como Rockstar, por ejemplo? Que es cierto, entiendo que el listón de Red Dead Redemption estaba muy alto, querían dar una calidad máxima, pero entiendo que también eso está en la planificación. Además, yo creo que Rockstar, con lo que está ganando con GTA V, no creo que tuviera mucha presión por... No sé, igual hablo y no sé exactamente todo lo que... No tengo toda la información. Claro, esto es difícil decirlo, pero en general las empresas lo que tienen es que presentar resultados a sus accionistas todos los años. Y si no presentan unos resultados buenos, al final el que está al frente de la empresa lo decapitan y ponen a otro. Entonces, toda la obsesión de la gente que está en lo alto de la pirámide de estos empresones es sacar el juego en fecha y que venda mucho. Claro. Para que genere muchos millones, para que dé beneficios, para que él se lleve su bonus y que no le despidan. Y que tú, como trabajador, hagas overtime o no, pues es algo, digamos, secundario.
Tú eres un número en una hoja de cálculo y si espachurro la hoja de cálculo un poco, pues consigo llegar a la fecha que quiero. ¿Sabes? Es así de simple y así de duro. De todas maneras, creo precisamente que con el revuelo que llevo con Witcher 3, que también parece que ha habido con el... Joder, con el nuevo que han anunciado del futuro, el de 2027, el Cyberpunk 2027, ahora Rockstar, que cada vez se va todos ya somos muy conscientes, porque además cada vez que quedamos 5 desarrolladores sale el tema, y si encima cada vez hay más ruido de las empresas grandes, pues más consciente será cada vez todo el mundo, y hasta que lleguemos pues, a un estado donde ya sea algo del pasado, ¿no? Aunque siempre habrá... Yo creo que está cambiando, gracias a Dios. Siempre quedan los últimos reductos, y yo creo que Rockstar, como buena empresa de origen o mezcla de británico-americano, todavía mantienen esa cultura lo llevan como a gala el que los trabajadores estén ahí 120 horas a la semana, ¿sabes? Y es algo que gracias a Dios está cambiando poco a poco. Ya hay muchas empresas que empiezan a pensar que eso es una salvajada y que no hay que destruir a tu gente, básicamente. Y una cosa que yo descubrí es que la gente buena no es infinita. Y cuando empiezan a trabajar de esa manera, al final la gente se va y no te creas que es tan fácil. Hay ciertas personas en los equipos que son fundamentales y que reemplazarlas es básicamente poco más que imposible. Y cuando terminan quemando a esas personas, es que no es fácil encontrar suplentes. Y este método de exprimir tiene recorrido, pero no es infinito. De hecho, tienes casos extremos donde se ponen de acuerdo 20 y montan una nueva empresa. Sí, y después se nota en el siguiente título, se nota que la empresa anterior pues ha perdido una parte importante del talento. Y se nota que de repente tienes un proyecto que es tu directo competidor. Claro. Básicamente. También quería remarcar, ¿no?, la importancia precisamente de echar más horas, ¿no?, de la cuenta. Que hay como una diferencia importante es si están o no están remuneradas, que parece que muchas veces no se habla suficiente del tema. Pero hay mucha gente que a lo mejor tiene una época de trabajo muy intensa, pero sabe pues que está un poco como ahorrando, ¿no? Diciendo, joder, pues es una inversión que estoy haciendo ahora con mi tiempo y mi talento y sé que cuando pase esto, pues voy a tener una recompensa que la puedo dedicar pues para comprar parte de una casa, pues para tener unos buenos ahorros, lo que sea. Pero al final eso también como que genera una tranquilidad mental, ¿no? Sí. Y por otro lado después leí una entrevista al final del desarrollo del Mass Effect Andrómeda, que precisamente habían tenido un crunch casi que el último año entero había sido de overtime. Hablaban como uno de ellos que había vivido, que hay dos tipos de crunch, ¿no? Para el que había vivido. Uno, en el que todo el mundo, lo que tú decías antes, Jaime, de que está puliendo, cerrando bugs, cerrando tareitas, y todo el mundo está como motivado en que el producto salga lo mejor posible. Y otro tipo de crunch en el que tienes la sensación de que no hay nadie al volante, de que las funcionalidades básicas todavía no están acabadas, que se están haciendo cambios radicales en los sistemas core de juego porque no dan tiempo a terminarlo, entonces se están cambiando desde abajo y está afectando al resto del proyecto. Sí. Y que esa sensación psicológica, aunque estás echando sobre esfuerzo, es completamente distinta a la otra, ¿no? Sí, hay una diferencia salvaje entre ves un proyecto, con los años ya desarrollas un instinto y sabes si un proyecto va en una dirección buena o esto es una merienda de negros, como se dice de mala manera. O sea, ya lo ves, llega un momento que ya lo ves. Te metes en un proyecto y dices, esto no va a ninguna parte. Y de repente ese proyecto que no va a ninguna parte, como claro, los que están al frente son conscientes de que no va a ninguna parte, pues te empiezan a pedir que hagas horas como un burro para intentar que vaya a alguna parte. Claro. Pero muchas veces sin tener una idea clara de dónde quieren ir, con lo cual empiezas a hacer horas y horas y horas y ves que estás yendo en círculos sin ningún objetivo claro. Yo creo que esa es la situación más desesperante que un desarrollador puede estar en un proyecto. Claro, porque cuando eres consciente que no vas a ningún sitio y aún así estás haciendo 14 horas diarias, lo que quieres es morirte, básicamente. Claro. Y habrá muchos compañeros que se estén preguntando, joder, si estás ahí currando 11 horas al día, 10 horas al día, y encima, en algunos casos, en la mayoría, no te lo están pagando, claro. Y encima, como tú ya dices, te hueles que a lo mejor que incluso que esto no va a ningún lado, ¿por qué coño estás ahí sentado currando esas horas? Y muchas veces a lo mejor los que todavía estén intentando entrar en la industria y todavía no se hayan enfrentado a un cierre,
deberías entender que lo haces por tus compañeros. Al final tú muchas veces estás ahí porque tú dices, joder, es que tengo aquí al lado a fulanito, que están igual que yo y joder, venga, vamos a hacer lo posible porque esto salga lo mejor posible, porque mi trabajo te afecta a ti y el tuyo me afecta a mí, y al final se crea un vínculo de camaradería que lo haces al final por el que tienes al lado, ¿no? Eso en equipos de larga duración sí es cierto. En equipos donde hay mucho cambio, al final la cruda realidad es que la gente necesita pagar su casa a fin de mes. Lo que pasa es que si hay mucha rotación también suele ser un síntoma de que algo no está funcionando, si hay demasiado cambio. Sí, efectivamente. Pero esos vínculos cercanos de me quedo para ayudar a mi compañero solo se generan en equipos de larga duración. Claro. O sea, eso, tú vas a una empresa nueva y llevas ahí 6 meses y dices, hombre, os voy a ayudar en lo que pueda, pero no me voy a dejar la vida, ¿sabes? Es así de duro, es así de simple. Sí, no lo sientes quizá el proyecto como algo tuyo, ¿no? Yo también entiendo que mucho de lo que está pasando hoy día, ¿no? Que hablan del crunch, pero hay gente que dice, bueno, yo lo hago voluntariamente, porque también entiendo que igual hay un aprovechamiento, por así decirlo, en el sentido de que el desarrollador muchas veces tenemos la ilusión de participar en proyectos grandes. Entonces, si mañana, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que yo creo que todo el mundo va a entender, ¿no? Si mañana te dan la oportunidad de participar en proyectos como los que está sacando Naughty Dog, ¿no? O en proyectos como si Valve decidiera algún día sacar Half-Life 3, ¿no? O alguno de Nintendo. Claro, tú dices, es una gran oportunidad y no sé si voy a volver a tener una oportunidad de participar en algo que seguramente deje su huella en la historia de los videojuegos. Entonces, claro, es muy atractivo y por eso tú lo haces. Quizás, como dice Jaime, cuando ya has pasado por esa experiencia, ¿no? Ya has hecho un juego AAA, no sé si en tu caso empiezas a ser más selectivo a la hora de decir, bueno, pues yo ya no voy a hacer la burrada que yo hacía, sino yo voy a presentar currículum para hacer un proyecto, voy a ver cómo va o qué intención hay y qué planificación tiene, y si me parece adecuada, pues me quedo, y si no, pues me voy porque ya no estoy en esa rueda y ya no quiero pasar por ahí. No sé, ¿cómo lo ves? Hombre, yo en ese sentido soy posiblemente un programador atípico. Porque me he ido de algún proyecto incluso cuando era al principio de mi carrera. O sea, no. Si hay algo que a mí completamente me descuadraba, yo no soy de aguantar situaciones que considere aberrantes. Uh-huh. Y eso, para bien o para mal, ha sido mi decisión a lo largo de los años. Darlo todo donde merece la pena y no dar nada donde veo que no tiene sentido. Claro. Entonces, si preguntas a personas que han trabajado conmigo, pues hay gente que me adora y hay gente que me odia a muerte. Entonces, pues depende de la situación. Pues soy una persona de extremos, no. Y eso, pues bueno, es la decisión de cada uno. ¿Dónde quieres echar tu sangre, digamos? Cada uno tiene su forma de ver las cosas. Porque, Jaime, continuamos un poco con tu biografía en el sentido de que, bueno, tu biografía podemos decir que es infinita, por así decirlo. Después de Ubisoft te vas a otro proyecto, a Rainbow Six, y participas, ¿no? De Assassin's Creed, ¿no? ¿Te refieres? Dentro de Ubisoft, de Ubisoft pasa a Rainbow Six. Participas en un proyecto como Rainbow Six, que entiendo que, bueno, ahora nos explicarás un poco cómo es su metodología, y también después de algunos saltos también vas a King a hacer el Call of Duty Mobile. Entonces, por eso comentaba, si después de la experiencia ya de Ubisoft, de Electronic Arts y de Pyro, ya cuando entras en Rainbow Six, cuando entras en King, tú ya pides algo distinto a los proyectos que antes no pedías, o no, sigues, si te interesa el proyecto, para adelante, no hace falta que me garanticen que no va a haber una metodología abusiva o algo así. Bueno, pues, hombre, a ver, yo cuando me uno a un proyecto lo hago sobre todo por la ilusión. Me tiene que apetecer el proyecto. Claro. Porque para mí el programar gameplay es duro. O sea, no es una tarea sencilla para mí. A mí me cuesta hacerlo. Porque llegar al nivel de polis que me gusta no es trivial. Y entonces yo sufro haciéndolo. Entonces, si voy a sufrir haciéndolo, lo que quiero es que merezca la pena. Claro. Y entonces ahí es donde pongo el listón.
O sea, yo entro en el proyecto y si lo veo que no me merece la pena la ración de sufrimiento versus lo que veo, pues ya tomo decisiones, básicamente. Vale, y eso yo lo tengo muy claro. Y entonces, eso, terminas Assassin's Creed 4. Sí. No sé si aparece la oportunidad del quinto de Assassin's Creed Unity, pero tú ya decides salirte del ciclo, ¿no? Por así decirlo, de Ubisoft, que parece que era uno anual, ¿no? Y te vas a Rainbow Six. O cuéntanos sí, un poco. Básicamente Unity implicaba tirar todo el trabajo que habíamos hecho durante años en el equipo de Behavior, porque se reescribió toda una parte. Y yo no estaba dispuesto a pasar, a empezar, digamos, desde cero otra vez, Claro. en el mismo trabajo escrito de otra manera. Mi cerebro dijo, no, gracias. Yo ya he vivido eso, hemos creado todo esto, ahora lo queréis escribir desde cero, pues que lo haga otro, gracias. Pero yo no voy a volver a hacer lo mismo dos veces, escrito de otra manera. ¿Y el que se quisiera escribir uno nuevo es porque quedó obsoleta la tecnología o por qué? Básicamente, pues sí, entra en juego un nuevo sistema de animación e implica un cambio radical en la manera de hacer las cosas. Uh-huh. Pero claro, a mí pedirme que reescriba todo lo que he hecho durante los últimos 7 años de otra manera con el nuevo sistema de animación me resultaba una tarea absolutamente inconcebible, no me apetecía en absoluto. Claro, cuando ves a lo mejor que ya no vas a aprender tanto y que ya no va a suponer a lo mejor un reto, pues es como, joder, venga, dame otra cosa, que si no, como que yo en mi caso me aburriría, vamos, sería como... Yo es que más que nada que no me gusta hacer las mismas cosas dos veces. Y entonces, y además algo tan complejo como el Assassin's Creed, yo pensaba, madre mía, tirar todo esto y volverlo a hacer desde cero prácticamente para llegar al mismo nivel de calidad que tenemos ahora mismo, que hemos tardado 7 años en alcanzar este nivel, y quieren hacerlo en 2 años. Y yo dije, mira, no contéis conmigo, lo siento. Yo en ese embolado no me voy a meter. Ya. Y entonces eso, te sale la oportunidad de trabajar o de participar, pero un poquito tiempo, ¿no? Hemos visto la biografía unos 3 meses o así, ponía en Rainbow Six. Sí, básicamente al final lo que hice en ese proyecto fue ayudarles a integrar el nuevo sistema de animación. Ajá. En el proyecto. El proyecto estaba siendo creado con un sistema de animación propio, parecido al de Unreal 3, Ajá. pero hecho por ellos. Uh-huh. Y básicamente lo que les ayudé es a integrar el nuevo sistema de animación en el proyecto y ir actualizando las cosas. Y luego, una vez hecho eso, o sea, el juego tenía muy buena pinta, pero yo estaba ya bastante cansado. Uh-huh. Estaba ya con un nivel de tueste torrefacto, digamos. Y ya decidí volverme a España porque ya necesitaba cortar, básicamente, con la producción. Y una cosa, Jaime, me gustaría que nos contaras una cosa que recuerdo que escucharte alguna vez, que era el hecho de que qué pasaba cuando en Ubisoft terminabas un proyecto y como que te enviaban a un edificio paralelo. Cuéntanos un poco aquello cómo era. Sí. Otra de las cosas peculiares y a la vez interesantes que hay en Ubisoft, en Montreal, yo siempre hablo de Montreal porque es donde yo he trabajado. Otros estudios de Ubisoft en otros sitios no tengo ni idea cómo funcionan. Eso vaya por delante. Vale. Pero en Ubisoft Montreal tú vas a un proyecto. Primero, cada proyecto tienes que hacer como una mini entrevista. O sea, cada proyecto es como una mini empresa dentro del estudio. Entonces tú ya cuando consigues entrar al proyecto, pues trabajas, te haces el proyecto, lo terminas y cuando lo terminas vuelves al estado de estoy en el limbo. Es decir, Ubisoft me sigue pagando, pero no tengo proyecto. Eso, o sea, tú vas a trabajar, pero no tienes nada que hacer. Sí. No tienes proyecto. Hombre, nada que hacer, tú sabrás si eres capaz de buscarte algo que hacer en ese tiempo, que es lo normal. Pero lo que no tienes son tareas asignadas por un proyecto. Uh-huh. Pero claro, lo que hace la gente es aprovecha para investigar o hacer cosas que le gustaría probar y que no ha tenido tiempo durante la producción o pues usas ese tiempo de la manera más útil que tú consideres. Hay quien se pone a navegar por internet y ver vídeos en YouTube, ¿sabes? Eso ya depende de cada uno. Porque lo que sí tienes acceso es al repo y a todas las tools, por así decirlo, para poder tú libremente investigar, ¿no?
Sí, tú puedes usar tu tiempo de una manera útil o de una manera absolutamente inútil y nadie te va a decir nada. ¿Pero vas a tu mismo puesto de trabajo o te vas a otros puestos de trabajo? No, efectivamente lo que hay es otro edificio al lado donde hay mesas con ordenadores y tú te mueves ahí con tu ordenador y hasta que te asignen nuevo proyecto. ¿Y te lo asignan o tú lo tienes que buscar o cómo funciona eso? Si quieres ir donde te apetece, más vale que te muevas tú. Ajá. Como esperes a que Recursos Humanos te asigne un proyecto, al final acabas en sabe Dios dónde. Claro. Entonces, lo normal es, además, según vas haciendo proyectos, vas conociendo gente, vas haciendo contactos, al final haces tu propio networking dentro del propio estudio. Uh-huh. Y entonces, cuando acabas un proyecto, un tiempo antes, más vale que te hayas movido y hayas preparado tu siguiente salto. Básicamente. Vale. Y bueno, y ahora por ir terminando, ¿no? Porque nos estamos pasando mucho, ¿no? Hoy de la entrevista, porque la verdad es que es súper interesante, entonces yo encantado. Cuando tu participación en King, como digo, que te vas a Suiza, creo. A Suecia, sí, a Estocolmo. Perdón. Y vas a trabajar a Call of Duty Mobile. Es la primera vez, entiendo, que trabajas en un proyecto mobile. Sí. ¿Cuáles son las diferencias que has visto, ¿no? De lo que es un desarrollo AAA para consolas, PC, al desarrollo mobile que hoy en día se está haciendo, ¿no? Yo, si te soy sincero, no puedo hablar del desarrollo mobile porque yo lo que viví en King no da para hablar de desarrollo mobile. Yo, el día que termine un juego para mobile y lo saque en la App Store o en la tienda de Android, podré hablar de desarrollo de móviles. Mi experiencia en King no llegó a tener ningún producto terminado ni de lejos, con lo cual no puedo comparar. Yeah. Porque no he pasado, ahí solo pasé por una serie de prototipos y no llega a concretar nada, con lo cual es absolutamente imposible comparar uno con otro. Uh-huh. Y Jaime, ¿cómo ves tú el panorama ahora mismo de desarrollo en España? ¿Es algo que te motiva o ves que está estancado, que va más, que va menos? Yo, en España sigue, desde mi punto de vista, que habrá quien tenga otro, sigue siendo hay algunos estudios pequeños aquí y allá, pero no hay industria seria, digamos. O sea, yo básicamente si en algún momento decido que quiero hacer otro proyecto, lo más probable es que mire Ubisoft otra vez en alguno de los estudios que tiene, probablemente o Montreal o Toronto. Pero aquí es que no me lo planteo. Porque lo que he estado hablando con algunos estudios aquí en España, en Barcelona, pero al final lo que, como suelen ser estudios satélite, al final lo que te dicen que van a hacer es como, no, o sea, no me apetece hacer eso, sinceramente. Bueno, Sí, perdón. Sí, ¿qué crees que haría falta, ¿no? Aquí en España? Porque yo creo, siempre lo hemos hablado muchas veces con todos los invitados, que en España hay buen caldo de cultivo, por así decirlo. Hay buenos desarrolladores, hay gente muy buena, artistas, designers. Sí. Es decir, hay gente muy buena que al final, como en tu caso, ¿no? O se van fuera para participar en grandes proyectos. ¿Qué es lo que haría falta? ¿Qué crees desde tu punto de vista que haría falta para que eso cambiara y que esta gente se pudiera quedar el talento aquí y realmente hacer cosas punteras a nivel mundial? Es complicado porque son muchas cosas. No tenemos cultura de creación. Aquí los inversores te dicen, te doy 10 pesetitas y quiero que dentro de 2 meses me devuelvas 1 millón. O sea, la cultura de la inversión de riesgo, digamos, de, bueno, pues voy a arriesgar este dinero y vamos a intentar hacer un proyecto que si sale bien es la bomba y puede salir mal y tiene muchas posibilidades de salir mal, aquí no se concibe. Aquí los inversores quieren, yo te doy 4 y tú me devuelves 8, pero vamos, 100% asegurado, ¿eh? No me vayas a meter en un lío, no vaya a perder el dinero, ¿sabes? Y así no vas a ningún sitio. Entonces, la cultura fuera es capital riesgo. La gente sabe que en un proyecto va a ocurrir. Y entonces meten dinero en 100 proyectos y de los 100, pues a lo mejor salen bien 7 y solo con esos 7 sacan todo lo invertido y ganan dinero.
Pero eso aquí es impensable. Aquí nadie va a hacer algo semejante. O sea que el principal problema tú crees que viene del tema de la pasta. Ese es uno. Claro. Ese es uno. Luego, como no tenemos una cultura de riesgo, tampoco tenemos gente montándose por su cuenta cosas. Ahora empieza a haber un poco, la llegada de los móviles ha abierto esa puerta bastante, gracias a Dios, pero siguen siendo estudios muy pequeñitos que no cogen inercia, no cogen tamaño, porque tenemos otro problema, y es que en España todos queremos ser el jefe. Uh-huh. Y eso de trabajar en equipo, que lo haga otro, ¿no? Yo quiero ser el que da las órdenes, el que le da las grandes pinceladas de lo que vamos a hacer. Yo no quiero ser el currito que da martillazos en el teclado, ¿sabes? Y ese es un problema muy generalizado también aquí. Somos muy individualistas, queremos hacerlo todo a las bravas, somos horribles planificando. O sea, en España también te digo eso y te digo, hay gente, yo no me voy a incluir porque yo no opino de mí mismo, pero hay gente muy brillante en España. Uh-huh. Pero es gente que funciona mejor fuera porque tienen mejores condiciones de entorno, básicamente. Claro. Son aprovechados mejor, ¿no? Por así decirlo. Efectivamente. Y entonces, luego hay otro tema que es, ya vamos tarde. El problema de España es que siempre vamos tarde a todo. Sale en los videojuegos y entramos en su día en los 8 bits en buen momento, pero se acabaron los 8 bits y ya hasta día de hoy prácticamente, porque lo que ha habido es islas. ¿Sabes? Sí. Sale el Comandos, sale otro juego, pero islas en un mar de nada. Y así no creas una industria. Claro, entonces quizás la inversión también tan grande de los AAA hoy día hace complejo, ¿no? Le pasa. Claro, pero el problema, claro, tú mismo lo has dicho, hoy en día. El problema es que habría que haber intentado entrar en la industria hace 15 años, cuando en Ubisoft no empezó haciendo Assassin's Creed. Y hace 15 años Ubisoft no era la empresa que es a día de hoy. El problema es que en España tendemos a fijarnos en lo que tiene éxito hoy. Uh-huh. Y al final, cuando vas a crear, lo que tienes que pensar es que tendrá éxito dentro de 10 años o dentro de 5. Si te fijas en lo que tiene éxito hoy para replicarlo, ya vas tarde. Claro. Y es lo que se tiende a hacer aquí. ¿Qué está pegando el pelotazo en Estados Unidos o en tal? Venga, vamos a hacer lo mismo. No, ya vas 5 años tarde, porque esos señores empezaron hace 5 años a hacerlo. Claro. Y es mucho la cultura de ¿qué está funcionando? Venga, vamos a hacerlo. No, error. Lo que tienes que hacer es pensar algo que a futuro, porque ya vas tarde sistemáticamente. Uh-huh. Y bueno, yo creo que para ir terminando, un consejo, Jaime, que le dieras a la audiencia, ¿no? A todos los desarrolladores amantes de esta industria, que digan, bueno, después de tu experiencia, ¿en qué cosas pues crees que a lo mejor podrías haber hecho de otra manera? Antes nos has comentado el tema de no quemar la parte personal tuya, ¿no? Un gran consejo. Pero ¿qué consejo así le darías a aquellos o nuevos o que están ahora mismo en la industria que les gustaría, pues, bueno, participar en proyectos así interesantes? Yo lo que puedo decir es lo que siempre digo. Cuando alguien me pregunta ¿cómo me puedo introducir en el mundo de los juegos? Yo digo, haz un juego. Me da igual que sea un juego pequeño en casa, que te juntes con 2 colegas y lo hagáis, pero haz un juego, porque a hacer juegos se aprende haciendo juegos. Es como cualquier otra tarea. Es echarle horas y enfrentarte a los problemas. Entonces, si quieres meter un pie en la industria, en todas las empresas que he estado, cuando venía un candidato y te venía con un jueguecito hecho de casa, ese era el primero de la lista que queríamos entrevistar. Uh-huh. El que venía con una carrera, 2 másters y tal, pero no había hecho un juego, ese lo dejábamos, bueno, pues igual nos vale, igual no lo sé. Pero el que venía con un jueguecito hecho de casa era el primero que poníamos en la lista de entrevistar. Eso en todos los estudios que he estado del mundo. Y el que viene con las 2 cosas, pues ya entonces el primero de la lista. Lógicamente, pues si viene con las 2 cosas, pues tienes un gran candidato, básicamente. Claro. Pero en los estudios vale más el que hayas hecho cosas a cualquier carrera o máster que te quieras poner en el currículum, porque eso ya a día de hoy lo tiene todo el mundo. Entonces, la diferencia es haz algo, demuestra que es algo que te motiva y que has sacado tiempo
con tus estudios o tu trabajo para hacer algo en casa y que esté más o menos digno, cerradito, que funcione, que no sea algo absolutamente grosero, pero que se vea que tiene un trabajo, claro. ¿Sabes? Que tiene un esfuerzo. Un mimo, ¿no? Claro. Bueno, y por ir terminando, entonces eso, ahora mismo estás en Madrid, sí. en Vice. ¿Tienes proyectos futuros? ¿Dónde te ves dentro de un año? Bueno, ahora estoy como yo digo, en periodo vacacional de producción de juegos. Entonces estoy en un proyecto bastante interesante, pero que no es de juego. Y bueno, pues ya veremos cuándo me vuelve el gusanillo. Yo eso nunca digo nunca jamás. Esto es como cuando yo leí la entrevista de John Carmack, que se tomaba descanso de hacer videojuegos y tenía él la empresita esa pequeña de cohetes. Claro. Y era muy cachondo, en plan de Fitus y difícil hacer videojuegos, que para descansar me hubiera empresa de ingeniería. Sí. Hombre, mi caso no llega a ese extremo, lo mío es mucho más mundano. Pero la reflexión desde luego te da que pensar, porque al final es pero sí, estoy haciendo un proyecto que, siendo complejo, está a años luz de lo que se puede hacer en un AAA. Entonces lo hago con medio cerebro y el otro lo tengo descansando. Cuando me aburra, pues ya me buscaré otro lío en el que meterme, básicamente. Pues claro que sí. Pues Jaime, muchísimas gracias por participar en la entrevista. Al final te hemos liado mucho más tiempo de lo que te dijimos. No hay problema, gracias a vosotros. La verdad que ha sido interesante, nunca había hecho una entrevista así y la verdad que me ha resultado muy curioso. Espero que hayas estado a gusto en la entrevista y bueno, Adrián, ¿tú qué tal? Pues muy bien, la verdad que he aprendido muchísimas cosas, además con tu currículum pues es imposible no hacerte tantas preguntas. Y si coincidimos, pues seguro que te cogemos por banda y te hacemos otras muchos más. Si nos vemos en algún eventito o algo por aquí, por España. Pues sí, la verdad que estaría bien. A ver si este año me pilla alguno de los eventos aquí en España y si estoy, pues sí que me voy a apuntar. Genial. Y nada, pues ya para acabar, como siempre, para nuestros oyentes, que no se les olvide que pueden encontrarnos en la dirección web latecnologería.com, tecnologería.com, sin el la delante. También nos pueden buscar en Facebook como La Tecnologería y en Twitter. Y como siempre, el podcast pues lo pueden descargar en iVoox, iTunes y desde hace poco pues también estamos en YouTube. Así que nada, por mí, yo hoy satisfecho. ¿Y tú, José? Genial, hoy la verdad es que hemos tenido un programazo, así que muy contentos. Pues nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima.